¿Presos por qué? Estados Unidos lanza campaña por los detenidos en Cuba en protestas del 11 de julio. Cientos de cubanos resultaron detenidos por las manifestaciones, algunos de ellos recibieron condenas a prisión en procesos sumarios. Hasta la fecha, la organización independiente Cubalex registra alrededor de 957 personas arrestadas o en paradero desconocido a causa de los incidentes. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El gobierno de los Estados Unidos lanzó este martes en redes sociales una campaña a favor de los detenidos en decenas de ciudades de Cuba por las protestas masivas del 11 de julio contra el régimen de Miguel Díaz-Canel. El 11 de julio, miles de cubanos protestaron pacíficamente por los derechos y libertades que todos los seres humanos merecen. En lugar de escuchar la voz del pueblo, la dictadura cubana reaccionó con violencia, cortes de internet y arrestos generalizados. Recuerda la Oficina de Asuntos de Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, 8 semanas después, cientos siguen detenidos con poca esperanza de un juicio justo, mientras familias y amigos esperan noticias con ansias. Únanse a nosotros hasta el 24 de septiembre y levanten sus voces en apoyo a estos presos políticos para preguntar, ¿presos por qué? Agrega. La cuenta de Twitter de la Embajada de Estados Unidos en Cuba se hizo eco de la campaña. Cientos de cubanos resultaron detenidos por las manifestaciones. Algunos de ellos recibieron condenas a prisión en procesos sumarios. Hasta la fecha, la organización independiente Cubalex registra alrededor de 957 personas arrestadas o en paradero desconocido a causa de los incidentes. Según Cubalex, que se ha ocupado de enumerar las denuncias sobre los acontecimientos, más de 400 cubanos vinculados a las protestas por las autoridades fueron liberados hasta el lunes. Se mantienen en detención 12 ciudadanos de 18 años o menos. Por otra parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos calificó de decepcionante la falta de reacción de la Unión Europea y España ante el encabezamiento de los principales líderes opositores de Cuba y de centenares de manifestaciones tras las históricas protestas. Continuando con las noticias, en otros temas, Joe Biden prorroga la ley de embargo contra La Habana por un año más. La acción del mandatario supone el cumplimiento de una de las promesas de su campaña de política hacia Cuba. Joe Biden prorrogó hasta el 14 de septiembre del 2022 la normativa que sostiene el embargo contra el régimen de Cuba, en virtud de la denominada Ley de Comercio con el Enemigo. En un memorándum enviado al secretario de Estado y al secretario del Tesoro de Estados Unidos, el mandatario ordenó la continuación del ejercicio de las sanciones que bajo esa normativa limitan los intercambios con el régimen de La Habana. La normativa vencía el 14 de septiembre de 2021, por lo que su prórroga requería la firma de Biden para seguir vigente. Por la presente determinó que la continuación del ejercicio de esas autoridades con respecto a Cuba durante un año es de interés nacional de Estados Unidos, dice el texto presidencial. Donald Trump había renovado en septiembre de 2020 la normativa, un estatuto de 1917 que sustenta el embargo económico contra el régimen de La Habana. La acción de Biden supone el cumplimiento de una de las promesas de su campaña. A fines del 2020, la aspirante demócrata a la vicepresidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, afirmó en una entrevista con la agencia española EFE que de alcanzar la Casa Blanca junto con su compañero de fórmula, derogarían las restricciones que Donald Trump impuso al régimen de la isla durante su administración, pero agregó que el fin del embargo no ocurriría pronto. Biden fue el vicepresidente de Barack Obama de 2009 a 2017. Expresó durante su campaña su deseo de mejorar la relación con La Habana y volver a las políticas de la etapa conocida como deshielo, que comenzó el 2014 y concluyó con la llegada de Trump a la Casa Blanca en enero del 2017. Durante esta etapa de distensión, Obama tomó varias medidas para relajar las restricciones del embargo económico que pesa sobre el gobierno cubano de 1962 y llegó a pedir al Congreso de su país que lo levantara, ya que ese órgano es el único con capacidad de hacerlo. El embargo es la ley.
¿Se necesita una ley del Congreso para levantarlo o se necesita que el presidente determine que un gobierno elegido democráticamente está en el poder en Cuba? No esperamos que alguna de estas cosas ocurra pronto, se limitó a decir Harris en esta ocasión. Asimismo, Estados Unidos votó en contra del proyecto de resolución contra el embargo, presentado en junio pasado ante la Asamblea General de la ONU por La Habana y que 184 países suscribieron. Continuando con las noticias, los tribunales de Cuba son cómplices de la represión. En la oscura historia del castrismo ha sido muchas las injusticias avaladas por los tribunales para disfrazar de supuesta legalidad crímenes de lesa humanidad. A raíz de la rebelión popular del 11 de julio, la dictadura castrista lanzó a sus fuerzas élites, las llamadas tropas especiales, a los agentes del Departamento de la Seguridad del Estado y a la policía para reprimir al pueblo, arrestando injustificada e indiscriminadamente a cientos de ciudadanos que pacíficamente habían protestado reclamando libertad, el respeto a sus derechos humanos y el derecho a tener en su país una vida digna bajo el lema de patria y vida. Todavía muchos ciudadanos siguen desaparecidos, mientras otros han sido encausados en los tribunales a través del llamado procesamiento sumario, radicándoseles causas, muchas de las cuales han sido fabricadas por la dictadura, y en muchos casos sin contar con representación legal ni garantías procesales. Se han dado los casos incluso de que en muchos de los tribunales les han permitido a los acusados y a sus defensores que expresen en el juicio argumentos y presenten pruebas de su defensa. En el llamado procedimiento sumario, contenido en el artículo 479 de la Ley de Procedimiento Penal, es el fiscal general quien lo solicita del siguiente modo. En el caso en que circunstancias excepcionales así lo aconsejen, el fiscal general de la República puede interesar del presidente del Tribunal Supremo Popular y decidir que se juzguen mediante procedimiento sumarísimo los hechos delictivos de la competencia de cualquiera de los tribunales de justicia, excepto los que sean de la competencia de los tribunales municipales populares. Entonces el tribunal se arroga el derecho de limitar a su discreción los procedimientos según la facultad del artículo 480 de ley, el cual establece: en el proceso sumarísimo se reducen, en la medida en que el tribunal competente estime necesario, los términos que esta ley establece para la tramitación de las diligencias previas, el juicio oral y los recursos. Obsérvese cómo la ley limita el prejuicio de los acusados, el derecho a una defensa adecuada y deja a discreción el tribunal las diligencias previas, o sea, los trámites con antelación de juicio, al juicio oral, lo cual puede impedir que el acusado exponga sus argumentos y presente pruebas en su favor, como ha sucedido en múltiples ocasiones, y también los recursos, entre ellos derecho del acusado a tener una representación legal adecuada. Indiscutiblemente, esta amplitud de la discreción otorgada a los jueces por esta disposición legal es claramente violatoria de los derechos humanos de los acusados, ya que los deja a merced del tribunal y del fiscal, colocándolos en un estado de indefensión, privándoles de su derecho a un juicio efectivo, justo e imparcial ante el foro judicial. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias del día de hoy. Por favor, no olviden suscribirse y compartir con sus amigos y familiares. Así podremos llegar a muchas más personas con la verdadera realidad de Cuba, patria y